A nombre del Tecnológico de Monterrey, de la Secretaría de Educación y de la Fundación Treviño Elizondo, les damos la más cordial bienvenida. A todos ustedes, profesores comprometidos por una mejor educación en Nuevo León, muchas gracias por su entusiasmo en participar en este curso y esperamos que esta sea una experiencia de aprendizaje, de encuentro y una oportunidad para innovar socialmente en nuestro estado, desde la educación en y con valores. Con el fin de contextualizar este curso taller, les informamos lo siguiente. La Fundación Treviño Elizondo tiene como misión proteger, amparar, auspiciar causas sociales que beneficien a la comunidad más desprotegida, apoyo en dinero o en especie a organizaciones con proyectos sustentables en beneficio de la sociedad de Nuevo León, con el único objetivo de combatir la enfermedad, aliviar la miseria, difundir la enseñanza y la educación. Como parte de esta misión y dentro del programa Beca por un Mejor Educador, se propuso este curso taller para que fuera impartido por el Tecnológico de Monterrey y ofrecido a los profesores de la Secretaría de Educación en nuestro estado. Misión que estas tres organizaciones han asumido con un fuerte compromiso desde un inicio. A continuación, le pedimos al doctor Juan Gerardo Garza Treviño nos dirija unas palabras para abrir este curso. Y bueno, al darles la bienvenida, no quiero más que recalcar, evidentemente, nuestro agradecimiento a la Secretaría de Educación Pública por esa disposición, evidentemente, de darnos un espacio para que los profesores de nuestro estado continúen creciendo y mejorándose como personas y en su tarea docente. Muchísimas gracias también a la Fundación Treviño Elizondo, porque gracias precisamente a su apoyo económico, pues es posible que podamos impartir este curso. Cuando iniciamos el programa, hace ya unos meses, ¿verdad? Pues bueno, pensamos a lo mejor que 1, 2, 3 módulos podrían ser suficientes y ya llevamos el 6º. Y creo que tenemos ya algunas fechas programadas para el próximo semestre, lo cual nos entusiasma y nos da muchísimo gusto. Yo les quisiera decir a cada uno de ustedes que este tiempo que van a invertir, verdaderamente yo esperaría que sea de provecho. Los profesores a veces no tenemos los suficientes tiempos y espacios para darnos a la tarea de reflexionar realmente de la trascendencia de la actividad que estamos desarrollando. Y bueno, yo creo que precisamente este curso taller tiene ese propósito, darnos ese tiempo. ¿Para qué? Para que evidentemente al retomar nuestra tarea docente, lleguemos al ámbito del salón de clase con nuevas ideas, con nuevas propuestas, con proyectos concretos de renovación, de innovación, de cambio, de mejora. Pero quizás sobre todo me parecería a mí más importante que adicionalmente a esas posibilidades educativas, el cambio más importante está en cada uno de ustedes. En otras palabras, que nuestra reflexión en torno a la educación y a nuestra propia filosofía educativa pueda mejorar gracias a este curso taller y a estas reflexiones. A mí me gusta señalarles y decirles que a veces los maestros tenemos que visualizar, así con perspectiva, cuál es la trascendencia de la tarea que estamos haciendo. Y bueno, resumiendo en una sola idea, les diría, como maestros deberíamos comprender que educar no es enseñarle a alguien algo que no sabía, sino hacer de ese alguien que no existía. Ese es el gran trabajo transformador que tenemos los profesores. Podemos tocar muchas vidas. A veces el efecto, el impacto, los logros no se aprecian y no se ven. Aparentemente parece que no suceden. Y yo les diría, realmente hay muchos alumnos y exalumnos
que de pronto, gracias a la tarea de ustedes, son mejores como personas. ¿Cuál es el reto? El reto, yo les diría que al hablar de desafíos de las instituciones educativas en la sociedad digital, retomemos lo que significa educar en este siglo XXI, con tantos retos y desafíos que supone la tarea educativa. En esencia, la educación sigue teniendo una misma mística, un mismo propósito, pero el contexto cambia. Y de ahí la importancia de actualizarnos y de renovar nuestras tareas y nuestras estrategias educativas en el ámbito de la educación. Así es que, pues, mis mejores deseos, mi felicitación en primer lugar por estar aquí. Y yo estoy seguro que al final podrán decir, valió la pena venir. Y se llevan inquietudes, aprendizajes, algunas respuestas, y yo esperaría que también muchas preguntas. ¿Por qué razón? Porque en función de ellas está el crecimiento y el desarrollo personal y profesional de la tarea docente. Bienvenidos, pues, a este curso taller Desafíos de las instituciones educativas en la sociedad digital. Muchas gracias. Sin mayor preámbulo, damos inicio a la presentación del programa y módulo 1 a cargo del doctor Juan Gerardo Garza. Me permito leerles un resumen de su currículum. El doctor Juan Gerardo Garza es licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. Concluyó los estudios de la carrera de licenciado en Psicología en la Universidad La Bastida. Cuenta con una maestría en Educación con especialidad en Docencia a nivel superior y doctorado en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética. Ha sido instructor en los diplomados de Alta Dirección de Empresas, Competitividad Internacional, Mercadotecnia, Calidad y Excelencia en la Administración. Presidente de la Asociación de Maestros Eméritos del Tecnológico de Monterrey, director de la carrera de licenciado en Administración de Empresas, conferencista e instructor de seminarios y conferencias en organismos empresariales, asociaciones civiles e instituciones gubernamentales. También ha sido director del Centro de Valores Éticos del Tecnológico de Monterrey, miembro del Senado Académico, profesor titular, profesor emérito y presidente de la Asociación de Maestros Eméritos. Actualmente es profesor de los cursos Ética, Profesión y Ciudadanía y Aprender a Vivir, miembro del Comité de Valores del Tecnológico de Monterrey. Ha recibido las distinciones, el Premio a la Excelencia Académica en la Labor Docente y el Premio Medalla al Mérito Cívico del Estado de Nuevo León en la categoría Promoción de Valores. Ha publicado varios libros en temas de valores y administración, entre los que se destacan Administración Contemporánea, Valores para el Ejercicio Profesional, Educando para los Valores y Palabras para un Nuevo Milenio. El objetivo es sensibilizar precisamente al docente acerca de los desafíos que enfrentan las instituciones educativas en la recuperación del valor de la dignidad de la persona humana en esta sociedad digital. Los medios hoy en día son muy relevantes, las tecnologías son maravillosas. Sin embargo, no debemos perder de vista que cada ser humano es un microcosmos que tiene que conocerse, aceptarse y asumir el reto de crecer. Muy importante. ¿De qué sirve un curso? ¿De qué sirve un espacio de reflexión si finalmente no nos lleva a realizar algunas tareas de modificación y de cambio? Y eso es precisamente con lo que queremos concluir. Que ustedes analicen, reflexionen, piensen en función de lo que han escuchado, de lo que han reflexionado. Bueno, ¿qué puedo hacer en el aula? Y ese tipo de reflexión, se tiene que documentar y nos va a ayudar muchísimo a intercambiar las experiencias, las ideas, las propuestas
de todos, porque finalmente también las perspectivas de otros colegas son enriquecedoras y nos pueden abrir, evidentemente, alternativas muy importantes y relevantes de transformación y de cambio en el ámbito de la educación y concretamente en el ámbito del salón de clase. Entonces, el primer tema, que es ya el que me corresponde, pues son los desafíos de las instituciones educativas en la sociedad digital y de manera particular y puntual analizar y revisar, ¿verdad? Obviamente, pues, qué es lo que nos pudiera dar como premisa y como pauta inicial para la transformación de las personas, que finalmente es lo que resulta en la transformación de la sociedad. Y yo quisiera iniciar mi reflexión diciéndoles, miren, estamos en un sistema real, ¿ok? Complejo. Hoy en día los alumnos tienen como nunca tantas alternativas tecnológicas a su disposición. Y la gran pregunta es, ¿las saben usar? ¿Las saben aprovechar? ¿O verdaderamente a veces son simplemente distractores? ¿O a veces ese tipo de alternativas tecnológicas que tienen, más que todo, ¿verdad?, generan una dimensión superficial, pérdida de reflexión, y obviamente eso no construye a un ser humano? Entonces lo importante es que esas tecnologías, y todas las tecnologías hay que entenderlo así, son medios para. Y en un momento dado, caray, podemos en un momento dado aprovecharlas y verdaderamente potencializar las posibilidades, obviamente, que tienen. Y eso depende de nosotros. Hoy, con los medios que tenemos, con los recursos que ustedes conocen de WhatsApp, etcétera, ¿verdad?, o de los Gmail, etcétera, etcétera, estamos hipercomunicados. Pero yo lo veo con los grupos incluso a los que pertenezco, porque tengo ahí varios grupos de exalumnos. Y les diría, hay grupos en donde verdaderamente los intercambios, las ideas y las propuestas son muy valiosas. Y en cambio hay otros grupos en que lo único que predominan son memes, ¿verdad? Pero con una creatividad extraordinaria, ¿verdad? Y si algo tiene el mexicano es ese talento imaginativo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, apenas si empieza el día y ya hay 5 o 6 sugerencias y propuestas. ¿De qué? A veces de lo que sucedió el día anterior, ¿verdad? Y son las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y todavía están mandando las últimas comunicaciones, ¿verdad? Qué bueno, pero también que sean contenidos relevantes. Pero yo quisiera contextualizar y decir, bueno, ¿cómo entender la época contemporánea? ¿Por qué son esos retos y desafíos? Me gustaría simplemente contextualizar diciéndoles, miren, la época actual se caracteriza por 2 cosas. Supersíntesis. La primera de ellas es abundante información. Nunca los seres humanos habíamos tenido a nuestra disposición tanta y tan extraordinaria información. Muchísima. Pero ¿qué hemos perdido? La capacidad de reflexión. La capacidad incluso para discriminar esa información y para decir qué vale y qué no vale, qué es importante y qué debe desecharse, ¿sí? Necesidad de reflexión. Y la segunda condición de la época contemporánea es, caray, se caracteriza por la tecnología. Vivimos este siglo XXI en la explosión de la tecnología. Maravilloso. Pero la tecnología que son maravillosos medios. El ser humano, para poder vivir, no necesita solo de medios, necesita de fines. Y es ahí donde el ser humano tiene que preguntarse, ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene la vida? Entonces, recuperar la reflexión y recuperar los fines y propósitos que debo de plantearme en la existencia es condición esencial para no perderme en esta sociedad digital. Para verdaderamente darme cuenta que tengo que construir un proyecto de vida.
Y que ese proyecto de vida es valioso e importante y para empezar, único e irrepetible. Y que nuestros alumnos igual van en un momento dado a crecer, a desarrollarse en la vida buscando una premisa de hace 2500 años planteada por Aristóteles. Todo ser humano en la vida lo que busca como telos, como finalidad, es ser feliz. Es ser feliz. La verdad es que ahora en esta sociedad digital no sabemos cómo. Y hay que darnos cuenta que es importantísimo recuperar los fines y propósitos que la vida nos tiene como alternativas y como propuestas. Muy bien, pues bueno, esos retos y desafíos los quiero contextualizar en nuestra cultura. Los quiero ubicar evidentemente en nuestro medio. Y quiero empezar una reflexión diciéndoles, miren, es importantísimo pensar que hay un elemento clave en nuestra cultura que tenemos que potencializar y que se llama desarrollo. Desarrollo, obviamente, en nuestras sociedades, en nuestra sociedad. Y quiero plantearles este diagnóstico que hizo Russell Ackoff, un investigador de la Universidad de Pensilvania, cuando le preguntó el gobierno federal qué es lo que dificulta el desarrollo de México. Y Russell Ackoff, como buen investigador, dijo: necesito 6 meses para dar mi respuesta. Y esta es la síntesis de su respuesta. Fíjense qué interesantes descriptores. Pero lo que yo les quisiera decir es que esa pregunta y esa respuesta Russell Ackoff la dio hace 30 años. La pregunta es, ¿hemos mejorado? Ah, caray. Bueno, pues si vemos que uno de los problemas es la corrupción, pues sí, yo creo que sí hemos mejorado. La hemos potencializado, ¿no? Pero no la hemos combatido. Punto crítico. El mexicano busca atajos para poder conseguir los resultados. A veces se vuelve un axioma cotidiano el que los mexicanos pensemos: solo el que tranza avanza. Y lo peor de todo es que no lo creemos. Y yo les diría, claro que el que tranza avanza, pero a corto plazo. A mediano y largo plazo el sistema se cae. El sistema se cae. Entonces, qué importante es pensar que ahí hay un ámbito importantísimo de oportunidad para promover el desarrollo. No es a través de la deshonestidad, no es a través de la corrupción, que es la ausencia de ética, como podemos lograr el desarrollo. Hace como 20 años, México hizo un convenio con Inglaterra para exportar fresas. Tenemos excelentes cultivos de fresas allá por el centro del país. Y ese convenio funcionó los primeros 2 años, pero luego los mexicanos se hicieron una pregunta, ¿no? Hoy estamos mandando las mejores fresas, las fresas calidad de exportación. ¿Y qué vamos a hacer con las chiquitas y con las apachurradas? Pues vamos poniéndolas abajo. ¿Ah? No las desaprovechemos. Arriba las mejores y abajo pues las chiquitas y las apachurradas. Llegaron los embarques a Inglaterra. Obviamente los ingleses empezaron a ver lo que estábamos haciendo y lo que dijeron: ¿a qué listos los mexicanos? Se acabó el convenio. Por 10 años no nos compraron fresas. ¿Por qué razón? Por falta de ética. Por querer ganar a través de un atajo. El paternalismo, la dependencia, esto está en nuestra cultura. El mexicano dice: a mí que no me den, que me pongan donde hay. Ese es el paternalismo. Y créanme que esto se ve en la cultura.
Yo la primera vez que lo aprecié fue en Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua. Me invitaron los menonitas a darles una charla. Y caray, llegué a ese espacio y dije, ¿qué es esto? Crucé del desierto a los campos menonitas y los campos menonitas parecen Suiza. Parecen Suiza. Caray, los mismos días de lluvia, el mismo clima, el mismo sol. ¿Y dónde está la diferencia? En la cultura. En la cultura. Y entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que evidentemente ellos no tienen una visión de dependencia, de dame, resuélveme, etc. Como lo tuvieron por muchísimos años la reforma agraria y los tradicionales ejidos. Ellos dicen, aquí vamos a trabajar y vamos a trabajar bien y vamos a hacer productiva esta tierra. Y lo logran. Extraordinario. Entonces, ahí hay un chip, ahí hay un cambio muy importante. La gente dice, puedo hacerlo, y busca los mejores medios y logra los resultados. El tercer elemento es importantísimo, el compadrazgo, no la amistad. Lo hemos inventado en la cultura latina. El compadrazgo, pues es esa amistad, obviamente, fraternal que tenemos con otras personas. Pero aquí el punto es que a la hora de hablar de desarrollo y de competitividad, el mexicano privilegia la amistad sobre la competencia. Y entonces le da el puesto al amigo y no al competente. ¿Y qué sucede? Pues se deteriora el sistema. Se deteriora el sistema. Conformismo y falta de reto. Esto es importantísimo. El conformismo. Oye, nos fue mal, no hombre, a otros les fue peor. ¡Ay, qué tranquilidad! ¿Verdad? Definitivamente, ¿verdad? Conformismo, ¿sí? Y yo les diría, el reto es precisamente esa energía que nos dice puedo hacerlo y puedo hacerlo mejor. Y muy bien, esa es la gran diferencia, ¿sí? Pero el conformismo es tener zonas y áreas de comodidad. ¿Vamos a hacerlo de otra forma? No, así lo hemos hecho siempre. Ni modo, ¿ah? Conformismo. Conformismo es tener bajas metas y es no asumir retos. Y muy importante el último, pérdida de tiempo. No hay prisa. En alguna ocasión, un empresario canadiense me dijo, oiga, ¿qué quieren ustedes decir en México cuando dicen al ratito? Pues le dije, al ratito te digo. Al ratito pueden ser 3 minutos o 3 días, es al ratito. No sabemos los mexicanos manejar el tiempo. Muy importante. ¿Qué es el recurso más importante en la vida? No se acumula, se utiliza, se aprovecha. Y esa es la gran diferencia. Entonces, vean las culturas. La primera vez que yo fui a Canadá, me quedé sorprendido cuando al salir del hotel, mi mujer y yo íbamos a visitar un museo y nos dijeron, en el mismo hotel, mire, vayan a aquella esquina, ahí está el número del autobús que deben tomar. Y llegamos a la esquina. Y en la esquina había evidentemente el número y un rótulo con todos los horarios donde el autobús debería estar ahí. Y entonces dijimos, falta 1 minuto. Y llegó el autobús. Vayan a la calle Juárez a tomar un autobús. Primero que pase y después que se detenga. ¿Sí? ¿Qué es cultura? Esos sistemas funcionan porque hay orden, porque hay compromiso, porque hay responsabilidad y entonces las cosas operan. ¡Qué extraordinario! Y la pregunta es, ¿y nosotros no lo podremos hacer? ¡Claro!
pero necesitamos esa transformación. Ese es el gran reto, ¿sí? Entonces necesitamos algunos cambios y esos cambios son muy importantes. Es una dimensión de premisas que tienen que ver con nuestra propia idiosincrasia y nuestra cultura. De autodevaluación, autoestima. ¿Qué es la autodevaluación? Los mexicanos decimos con mucha frecuencia, no, no puedo, no, no sirvo, no, no lo voy a poder hacer. Baja autoestima. En lugar de decir, claro que puedo, y claro que es posible, y claro que puedo hacerlo y puedo hacerlo muy bien. En la Universidad de Yale, hace más de 10 años, hicieron un experimento extraordinario. De los 300 alumnos que ingresaron a profesional, primer semestre, los dividieron en grupos de 30. 10 grupos. Pero a 3 de esos grupos los alumnos estaban distribuidos al azar. A 3 de esos grupos les dijeron lo siguiente: ustedes han obtenido los mejores resultados en sus exámenes de admisión. No era cierto, pero se lo creyeron. Ustedes van a salir de la universidad con los mejores promedios y rendimiento académico. Y se comprobó que así fue. Fíjense ustedes, las personas en un momento dado crearon expectativas y dijeron, si somos los mejores tenemos que desempeñarnos muy bien. Y así lo hicieron. Esa es la transformación, ¿sí? De honestidad y corrupción. Entonces, también de nuevo, en este país, ¿cómo tenemos que convencer a nuestros alumnos que todos los medios deshonestos para lograr aprendizaje no se sostienen? La copia, el copy-paste. ¿Ah? Oye, pero si esto es de alguien, no, pero está muy bien. Entonces ya lo hago mío. ¿Cómo? ¿Ah? No, no es tuyo, tienes que poner una referencia, tienes que poner una cita. No, no pasa nada. Cuidado, honestidad, y empieza por honestidad intelectual. Muy importante. Interdependencia y dependencia. Interdependencia, somos un tejido de relación humana. La dependencia es cuando el alumno, por ejemplo, en el ámbito escolar, espera que el maestro le enseñe y le dé todo. No. Interdependencia es que hay una relación, hay una dinámica. Tú también tienes que aprender por cuenta propia. Cuando los maestros encargamos proyectos, tareas, preguntas a contestar, es para que los alumnos investiguen por sí mismos y empiecen a desarrollar un proceso de autoaprendizaje. No esperar que el maestro me dé todas las respuestas, sino que yo sea también capaz de formularme preguntas o nuevas preguntas. Formalidad y incumplimiento. Qué gran diferencia es cuando hay formalidad y cuando educamos en ese sentido. Créanme, por ejemplo, a mí me cuesta, cuando yo establezco, y eso lo hacemos todos los profesores, todos los maestros, al principio obviamente de cada curso, pues establecemos ciertas reglas. Y yo les digo a mis alumnos, los proyectos y tareas se entregan a tiempo. ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Muy bien. No hay entregas tarde. No hay entregas tarde. No vale. ¿Y por qué? Les digo, por disciplina. Por disciplina. Eso te va a servir a ti saber administrar tu tiempo, tu esfuerzo, tu trabajo para estar cumpliendo a tiempo. Y yo sé qué va a pasar, y sucede. Que de pronto alguien, pues no, algo pasó. No, se me trabó la computadora. No, pues no pude imprimir, ¿verdad? Se lo puedo entregar mañana. No los ha calificado todavía. ¿No? No es la calificación, es tu disciplina.
Esa es la formalidad. Creatividad versus improvisación. El mexicano, si algo tenemos como talentos, es la creatividad. Nada más que la creatividad se nos va en albures y en canciones. Y en memes ahora con la nueva tecnología, ¿verdad? Eso nos va. En lugar de creatividad. La creatividad es el proceso más elevado del pensamiento. ¿Qué puedo hacer a partir de la información que ya poseo? Y las preguntas clave que nos hacemos para enfrentar una propuesta creativa es qué adaptar, qué simplificar, qué sustituir, qué hacer de otro modo. Y cuando nos cuestionamos con esas preguntas u otras similares, las respuestas afloran. Claro. Y créanme que la creatividad nos da múltiples sugerencias de cambio y de mejora. Cuando la creatividad no existe, rutinizamos el trabajo. Y repetimos, ¿sí? Y eso es bien importante. En la carrera profesional yo recuerdo que teníamos un excelente profesor que llevaba para su exposición unas pequeñas tarjetas con toda la estructura de su clase. Y obviamente, pues, empezamos a darnos cuenta que después de la clase, inmediatamente terminando la clase, con aquella lógica y estructura que llevaba su presentación, tomaba las tarjetas, las rompía y las tiraba delante de nosotros al cesto de la basura. Claro que en cuanto salía nosotros las recogíamos, porque ahí estaban excelentes los esquemas. Y ya que hubo más confianza, un buen día le preguntamos, oiga maestro, ¿por qué rompe las tarjetas? Y son excelentes esquemas. Y la respuesta que nos dio, a mí nunca se me olvidó. Las rompo por una sola razón. Tengo que hacer un esquema mejor. Si lo guardo, voy a repetir el mismo esquema. Entonces, tengo que hacer uno mejor. Ese es el reto. Y autodeterminación versus destino, ¿sí? En la cultura nuestra, el mexicano piensa mucho en el destino. El destino es pues ya me tocaba. Como en alguna ocasión me dijo un alumno, maestro, reprobé, pero no se preocupe, ya estaba escrito. ¡Ay, qué tranquilidad! ¿Sí? Dale vuelta a la página a ver cuándo vas a pasar. Ya estaba escrito. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Se lo creen? ¿Sí? Autodeterminación, no. Creemos mucho en el destino, sí, pero el destino no es algo que esté predeterminado. Hay circunstancias que no podemos controlar, sí. Lo que controlamos es nuestra actitud ante esas circunstancias. Entonces, esos cambios hacia la competitividad y hacia el desarrollo son muy relevantes. Y en esta sociedad digital es primordial. Algunas referencias o conclusiones diríamos que nos han propuesto los factores clave de desarrollo, por ejemplo, los tigres de Oriente. Japón, Singapur, Malasia, Corea, etc. Eran países que tenían grandes niveles de su desarrollo hace 40 y 50 años. Hoy son potencias mundiales. ¿En dónde está? Uno de los grandes factores detonadores es la educación. Yo tuve un alumno que venía de Malasia. Mal sabía el español. Lo aprendió muy bien, hasta con malas palabras. Muy bien. Cuando llegaba el día del examen, los alumnos, sus compañeros, empezaban a decirme, maestro, vimos 20 capítulos, es mucho. Quítenos algunos capítulos. Es más, vamos a ver nomás 5, pero a fondo. Y entonces él se quedaba sorprendido y decía, ¿esto no pasa en mi país? Y yo les decía, pero aquí sí.
¿Sí? Y entonces nos decía algo muy importante. Dice, qué curioso, en mi país la gente estudia por su propia cuenta, porque desea mejorar. Porque desea mejorar. Aprendemos a veces y mucha gente aprende sin maestro, sin cursos, sin programas, por su propia cuenta. Hace 40 años estábamos mucho más atrasados que ustedes. Y hoy, por lo menos en logros económicos, les superamos con creces. Educación que se transforma en logros, en resultados, en mejora, en cambio. Y aquí tienen ustedes algunos principios que son fundamentales y que ellos nos plantean. La disciplina como estilo de vida. La disciplina en todos los ámbitos. En leyes, reglamentos, estatutos, son normas que hay que cuidar, que hay que respetar, que hay que asumir, ¿verdad? Fundamental. La austeridad y el ahorro. También, no desperdicies, no tires, no descuides las cosas. Fundamental. Constancia y perseverancia, sostener el esfuerzo. En esto los orientales y de manera particular los japoneses nos dieron evidentemente toda una revelación cuando inventaron la filosofía de calidad, que la exportaron después al mundo. ¿Que en qué consiste la mejora? Y ellos dicen, en mejorar el 1%, pero todos los días. Haz de la mejora un hábito. Y verás cómo, con esa constancia y perseverancia, mejoras 365% al año. Perseverancia. Sostener el esfuerzo. Es el ámbito más olvidado en la educación en la época actual. La voluntad. La voluntad. Sin voluntad no hay constancia y no hay perseverancia. Y hay que aprenderla y hay que desarrollarla. Educación y aprendizaje. Fundamental. Para mí, ese es el gran detonador de transformación. Ya lo decía Nelson Mandela, ¿quieres transformar un país? Invierte en educación. Eso es lo que va a hacer el cambio. Y esa, evidentemente, educación y aprendizaje, yo les diría, tiene una condición fundamental que hay que promover en nuestros alumnos. Los procesos de autoeducación. Los procesos de autoeducación son los procesos de educación que cada quien decide darse a sí mismo. Autoeducación. Aprende por tu propia cuenta. Enseñamos a los alumnos a leer. Maravilloso, extraordinario. Les abre todo un horizonte, obviamente, en la vida. El punto es, hemos hecho poco para que sigan leyendo. Tenemos mundialmente, en América Latina por lo menos, un índice de lectura muy reducido. Muy reducido. Y hay tantas posibilidades para abrir universos completos. Pero es que necesitamos, evidentemente, esa autoeducación. No basta enseñar a leer, hay que formar los hábitos de lectura. Y hay que hacer que la lectura, por ejemplo, se disfrute. Y hay que hacer que los alumnos se lleven después de la sesión preguntas, a investigar, a buscar, a cuestionarse, encontrar respuestas. Son procesos de autoeducación. Y bueno, como ya lo decía, la mejora continua que está sustentada en esos tres elementos: retos, innovación y cambio. Que son tres factores fundamentales para mejorar. Si lo hacemos y cada persona y cada ser humano y cada alumno empieza a asumirlo, el proceso educativo se revitaliza
y se potencializa. En el ámbito, obviamente, de la transformación hacia el desarrollo, hay una propuesta muy interesante que yo descubrí de un empresario peruano que se llama Octavio Mavila Medina. Lo descubrí porque un buen amigo mío, un norteamericano que tiene una empresa aquí en Monterrey, hace años ya, quizás 15 años, un día que coincidimos me dijo, a razón de las charlas que íbamos a dar, cada quien la suya, me dijo, ¿ya conoces el decálogo del desarrollo? Y le dije, no. Te voy a dar un ejemplar. Y me dio un folletito de 15 páginas. Este documento transformó mi empresa. Ah, caray. Porque yo me hice una pregunta, ¿qué es lo que promueve, qué es lo que provoca el desarrollo en los países? Y me empecé a hacer cuestionamientos. ¿Será su extensión territorial? Pues no. Hay países muy pequeños, por ejemplo, y son primeras potencias mundiales. ¿Serán sus recursos naturales? Tampoco. Hay algunos que no tienen recursos naturales y son de primer mundo. ¿Será su antigüedad? No. Hay países milenarios y están en el pleno atraso. ¿Qué es lo que hace realmente el desarrollo? Y entonces su propuesta es esta. Estas 10 actitudes y valores son las que logran y generan el cambio. Todos los países desarrollados las tienen. Y fíjense ustedes qué importante. El orden, la limpieza, la puntualidad, la responsabilidad, eso hace el cambio. ¿Sí? Esa es la transformación. La responsabilidad, el deseo de superación, la honradez, el respeto al derecho de los demás, el respeto a la ley y a los reglamentos, el amor al trabajo y el afán por el ahorro y la inversión. Y dice, yo hice algo muy práctico, saqué copias de ese folleto, porque dice el folleto incluso, puede multiplicarse. Lo único es que se replique completo, con el nombre del autor, ¿verdad? Obviamente. Sí, repartí copias y les dije, vamos a empezar a cultivar estos criterios, valores y actitudes. Mi empresa cambió. Y les dije, y luego llévenlo a sus familias y apliquen esos criterios en casa. Y verán también cómo se dio el cambio. Y verdaderamente. Y siempre hay que retomar estos elementos y decir, caray, hay todo un reto para mejorar en estas 10 propuestas que nos hace Octavio Mavila Medina. Y yo les diría, pues, son sencillas. Lo difícil es llevarlas a cabo. Hacerlas con convicción y trabajar en ellas. Porque si no, se nos quedan en buenos propósitos. Que todos los mexicanos nos hacemos el día último, el día primero del año, el día 2, la primera semana, todavía estamos con la lista de propósitos. Y empezamos a hacer la lista. 38 propósitos. Hoy empezaste, no, todavía no acabó la lista. ¿Y qué sucede? Se nos pierde la lista. Y allá por marzo o abril encontramos la lista. La lista, pues si no he hecho nada. ¿Y qué nos decimos? Abril, mayo, junio, no, este año ya se fue. El año que entra empiezo. ¿Qué nos falta? Compromiso, acción. Por eso ese proverbio chino es tan sabio. Todo viaje, por largo que sea, empieza por un primer paso. El punto es empezar. No te hagas 38 propósitos, hazte 3. Pero que cada día realices acciones que te lleven a cumplir con esos propósitos. Si no, se quedan en buena intención, en buen propósito, en una buena idea. Y no se pasa del pensamiento a la acción. Esa es la gran diferencia.
La primera pregunta que hay que hacerse es, ¿podemos aspirar los seres humanos a ser competitivos como personas? ¿A desarrollarnos como seres humanos? Y bueno, yo creo que la respuesta es sí, evidentemente. ¿De qué depende esas condiciones? Para ser más competentes y competitivos, para asumir nuevos retos, para crecer como personas, para poder potencializar todos nuestros talentos y capacidades. La respuesta es sí se puede. Sí se puede y sin embargo, pues es muy importante decir de qué depende, de algunas variables clave. Esa es mi propuesta. Todo ser humano tiene que desarrollar en la vida un proyecto, es su proyecto de vida. Con una condición muy importante como premisa. Ese proyecto de vida parte de la idea que ya lo señalaba el filósofo español Ortega y Gasset: la vida nos es dada, pero no nos es dada hecha. Tenemos que hacerla con nuestras propias decisiones. Hay una gran diferencia entre las especies animales y el ser humano. Las especies animales tienen instintivamente un capital genético que les resuelve la vida. El ser humano no. Su capital genético es muy reducido. Por eso, el pollito rompe el cascarón y empieza a comer. Y uno dice, ¿a qué horas le dieron esa clase? Si la gallina andaba por allá. A los minutos de haber nacido, ve en el piso la sombra del gavilán. Corre y se esconde. Después averigua. Porque si no se esconde, ni averigua. Es el capital genético. Le resuelve la vida. Y en cambio el ser humano, fíjense ustedes, el ser más dotado de la creación, nace el más dependiente. Necesita de los demás para sobrevivir. Pero ese ser humano, el más dependiente, tiene en su interior un ingrediente que un día aflorará: la posibilidad de elegir. En su ingrediente, cosa que no tienen las especies animales, ese ingrediente se llama libertad. Se llama libertad. Y la libertad significa las posibilidades de hacer o no hacer, de ir o no ir. Las dos palabras más importantes que los seres humanos pronunciamos son las más simples y las más sencillas. Las más dichas innumerables veces, las palabras sí y no. Detrás de ellas está la historia de nuestro propio proyecto. ¿Qué hay que hacer? Aprender a pronunciarlas con sabiduría. ¿Cuándo debo decir que sí? ¿Cuándo debo decir que no? Hay sís o nos intrascendentes. ¿Cómo toma el café? ¿Con 1 o con 2 de azúcar? Póngale 3 ahora que hay. ¿Acepta usted por esposa? Ah, no, eso es mucho más importante. Tiene más consecuencias. Pero finalmente es una elección. Una elección. Vamos decidiendo. Entonces, esos sí y nos van construyendo nuestro proyecto. ¿Y cómo se construye un proyecto de vida? Bueno, pues, pregunta compleja, pero que yo simplifico en estos elementos. Construir nuestro propio proyecto y ayudar a otros seres humanos a construir su proyecto de vida depende de estas variables. Primero, conocimientos. El ser humano en la vida todo tiene que aprenderlo. Aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a relacionarnos con los demás. Todo se aprende. Todo. Pero esos conocimientos múltiples, diversos, inacabables, que están en disciplinas, en materias, en carreras profesionales, etcétera, etcétera, no son siempre lo más importante para la construcción del proyecto de vida. Hay un conocimiento sutil que se nos pierde a veces, ¿sí? Que es la respuesta que daba Sócrates a quien le preguntaba: Sócrates, tú que eres tan sabio, dinos, ¿cómo se puede en la vida ser feliz? Y entonces Sócrates decía, hace 2500 años, ve y consulta el oráculo de Delfos.
Y el oráculo de Delfos era un edificio que tenía en su frontispicio una frase: conócete a ti mismo. Ahí está la clave: conócete a ti mismo. Nos conocemos tan poco, nos conocemos tan mal. Y en realidad es fundamental conocerse a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, saber que soy un conjunto de potencialidades y de cualidades y de áreas de oportunidades, de limitaciones, y que la vida consiste en ir acrecentando las potencialidades y disminuyendo mis limitaciones, que todos tenemos. Fundamental. La psicología nos da una pista muy importante para el conocimiento de sí mismo. Nos dice, mira, todo ser humano tiene personalidad. En su personalidad, temperamento y carácter. El temperamento es la base genética heredada de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Ahí está, genética. No se cambia. ¿Cómo se las explico? Pues diciéndoles simplemente, miren, cuando la mamá le dice al papá, ¿sabes qué? La niña se está pareciendo mucho a ti. Y entonces el papá dice, orgulloso, en la nariz. No, en lo conchudo. Ese es el temperamento. ¿Cómo reacciona? ¿Sí? Entonces dice el papá, pues con razón, la niña se parece a ti y llora por todo. ¿Sí? Ese es temperamento, son rasgos de carácter emocional. ¿Sí? Y la psicología nos dice, mire, no hay más que 4 temperamentos y en cada ser humano predomina uno. El primer temperamento es el colérico. El colérico es el que tiene la sensibilidad a flor de piel. El colérico es aquel que si lo saludan se impresiona. Y si no lo saludan se impresiona más. Y trae el pendiente. ¿Por qué no me saludó? ¿Cuándo fue la última vez que lo vi? ¿Qué le dije? Trae 3 días el pendiente. Hasta que finalmente se lo encuentra y le dice, oye, ¿por qué no me saludaste? Ni te vi. Se le acabó el pendiente. Pero ese es el colérico. Pero que tiene un rasgo muy positivo. Se propone algo y lo consigue. Una gran determinación. Extraordinario. ¿Sí? Qué diferente del sanguíneo. El sanguíneo es aquel que se lleva muy bien con todo mundo. Decimos aquí en el norte, es comal y metate con medio mundo. Está esperando el camión y antes de que pase ya los invitó a todos a su casa. Ese es el sanguíneo. Oye, pero si no los conoces, ya los conocí, ya platiqué con ellos. Pero tiene un defecto. La facilidad para llevarse bien con los demás es extraordinario, pero el defecto es que no define lo que él quiere. Siempre está dependiendo de lo que le digan los demás. Me voy a casar, pero antes voy a levantar una encuesta. Esa es una decisión tuya, no es de popularidad. Yo lo describo, el sanguíneo, diciéndoles, es aquel que de pronto anda en un viaje y dice, ¿y yo por qué ando aquí? ¿A qué horas me subí? Si no quería ir, se lo llevaron. Ese es el sanguíneo. Qué distinto del melancólico. El melancólico es aquel que tiene como cualidad la responsabilidad. O en el lenguaje coloquial, son muy preocupones. ¿Sí? Yo tengo un hijo así que de pronto dice, estoy preocupado. ¿Por qué? Por la tarea. ¿Cuál tarea? La que me van a encargar. Haz la que tienes. ¿Sí? La responsabilidad es muy buena, claro. ¿Y qué defecto tienen? El defecto que tienen es que no ven las cualidades que poseen. ¿Para qué eres bueno? No, pues para nada. No. Y finalmente, el flemático. El flemático es aquel que tiene como cualidad el equilibrio, nunca se altera. Fíjate que dicen de tipos que digan, me tienes sin cuidado. En cambio, eso díganselo a un colérico. ¿Quién te dijo? ¿Cómo te lo dijo? Repítemelo otra vez. ¿En ese tono te lo dijo? Ese es el colérico. Y el flemático dice, pues que digan, me tiene sin cuidado. ¿Sí? Es la gran diferencia. Extraordinaria cualidad del equilibrio. Todos están preocupados. Y el flemático dice, no, ¿para qué? Si tu mal tiene remedio, ¿de qué te preocupas? Y si ya no tiene, también, ¿de qué te preocupas?
Es como aquella viejecita que le preguntaban a los 95 años, oiga, ¿cómo es que usted está tan bien? Díganos el secreto. ¿De veras lo quiere saber? Sí, compártalo. Pues mire, es muy sencillo. Nunca contradigo a nadie. No, eso no es cierto. Pues no será. El flemático, los flemáticos tienen el equilibrio, pero tienen un defecto, demoran las cosas. Las piensan, pero no las hacen. Un flemático es el que siempre nos va a decir, ¿sabes qué? Hace como 3 años que te dije que te iba a ver, ¿verdad? No se me ha olvidado. Lo traigo como pendiente. Entonces, lo primero es conocernos a nosotros mismos. ¿Qué temperamento tenemos? Y la segunda variable es el carácter. Por eso hoy hablamos en la educación de educación del carácter. Educación del carácter es la decisión voluntaria de mejorar. ¿Sí? Oye, no tengo el orden, no se me da, pero me lo propongo y voy a conseguirlo, pero es por disciplina personal. Entonces el carácter es la decisión voluntaria precisamente de mejorar. Las actitudes son poderosísimas, cambian la vida. Decía William James, psicólogo norteamericano que vivió y murió en el siglo XX. El principal descubrimiento de la psicología durante el siglo XX han sido las actitudes. Cambian la vida. Y es cierto. Una actitud es como un cristal a través del cual vemos la realidad. Muy importante. Hay actitudes que nos transforman. Yo les propongo y les diría, miren, hay tantas actitudes, pero yo me quedo con 3. Primero, hay que educar en nosotros y en nuestros alumnos la actitud del optimismo. El optimismo es visión constructiva de las cosas. Y si lo decimos en términos muy sencillos, es al mal tiempo, buena cara. Ese es un optimista. Y fíjense cómo la actitud determina cómo vemos la realidad. Si le mostramos a una persona un vaso lleno a la mitad y le preguntamos, ¿cómo lo ves? El optimista va a decir, medio lleno, exactamente. Y el pesimista, medio vacío. El optimista ve lo que tiene y el pesimista ve lo que le falta. ¿Sí? El optimista resuelve, el pesimista critica. La gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Entonces hay que ser un poco más optimistas, un optimismo realista, pero que verdaderamente nos haga llevar a cabo nuestros proyectos y propósitos. Y quiero decirles que en general los mexicanos tendemos a ser pesimistas. Tendemos a ser pesimistas, a ver el vaso medio vacío. ¿Sí? A veces los mexicanos hasta de las condiciones más constructivas vemos lo negativo. Como aquel señor de pronto que dijo, ay, estoy preocupadísimo, pues ¿qué te pasa? Me saqué la lotería. Algo me va a pasar. Yo no tengo suerte, este es un aviso. Caray, hasta de las condiciones constructivas vemos lo negativo. ¿Sí? Optimismo. Segunda actitud. La perseverancia, sostener el esfuerzo. Una actitud importantísima, formarnos hábitos que nos mejoren. Y la tercera actitud, la proactividad, hacer las cosas a tiempo. Los mexicanos vivimos en la cultura de la demora. Después, no más que tenga tiempo. Al ratito. Es cultura de la demora. Cuidado. Esa proactividad depende de 2 cosas. Ser proactivos depende primero de saber definir prioridades. Y prioridades significa qué es primero y qué es después. Tan sencillo. Es como lo dice el filósofo de Güemes, que ustedes conocen.
y que hace frases, obviamente un personaje que existió allá en Güemes precisamente, de ahí viene su nombre, ese pueblo, y que hacía frases, un señor carpintero que hacía frases muy ingeniosas que no se podían rebatir con la lógica. Si no llueve para el día último, ya se nos fue este mes sin agua. No, pues sí. Si dos perros persiguen una liebre y el primero no la alcanza, el segundo menos. No, pues sí. Y una frase es, lo primero es lo primero, y lo segundo es lo segundo, claro. Pero tenemos que definir qué es lo primero. Cada día tenemos que definir prioridades. Cada semana, cada mes. La vida tiene prioridades que van cambiando según la etapa de la vida que estamos viviendo, por supuesto. Pero son prioridades. Y el segundo ingrediente es compromiso con la acción. Una vez que definas la prioridad, trabaja por llevar a cabo eso que te propones, porque si no queda en buenos propósitos. Como aquel que de pronto dice, no, después de los 40 es indispensable caminar. Es muy recomendable. Caminar es salud, ¿verdad? No, pues sí. Y va y se compra indumentaria y todo. Y ahí la tiene. Y de pronto dice ahora, no, mira, va a llover. No tiene caso. Bueno, ahora sí no, anoche me desvelé. No hay que forzar al organismo, ¿verdad? Total, se le pasan 3 meses y un día de pronto despierta y parece que están todas las condiciones dadas. La temperatura ideal, la presión atmosférica adecuada. Y dice, ahora sí, y se pone la indumentaria y sale a caminar. Pero trae 3 meses de retraso. ¿Qué sucede? Pues quiere caminar en ese día lo que no caminó en 3 meses. 40 kilómetros, 3 días de convalecencia. Es malo caminar. No lo vuelvo a hacer. Cuidado. Entonces, qué importante esas actitudes, el optimismo, la perseverancia y la proactividad. Y las habilidades, pues claro, también. Múltiples habilidades o competencias, como hoy les decimos. ¿Competencias para qué? Para tomar decisiones. Competencias para comunicarnos, competencias para trabajar en equipo, competencias para colaborar, ¿eh? Competencias para analizar situaciones, problemáticas, realidad, etcétera. Múltiples competencias. Y tenemos que desarrollar aquellas competencias que realmente nos mejoren como personas y nos mejoren como seres humanos. Pero en el centro de ese triángulo para la construcción del proyecto hay una palabra clave que es valores. Sin valores, el sistema se cae. ¿Qué valores? Múltiples. Pero yo les diría que tenemos que pensar en 3 categorías de valores primordiales y fundamentales. Primero, valores para la competitividad. Es la primera categoría. El orden, la disciplina, la calidad, la optimización de recursos, etc. El mundo va hacia allá. El mundo va hacia allá. Más competentes y competitivos. ¿Cómo hacer más con menos? Reto extraordinario. Reto extraordinario. Pero esa es la competitividad. Sacar el mejor partido de las cosas que tienes, de los medios de los que dispones, aunque sean limitados. Segundo, valores sociales. Los valores sociales son los valores que tienen que ver con la interdependencia que tenemos los seres humanos entre nosotros. Tenemos que aprender a colaborar, a negociar, a trabajar en equipo, a ayudarnos mutuamente, escucharnos, etc. Somos seres sociales. Y los valores sociales dependen de esa disposición de entender la interdependencia que es la vida. Nadie se realiza solo. Somos un tejido de relación humana.
Hay que aprenderlo. A veces nos tocará dar, en ocasiones recibir. Pero siempre es en relación con los demás, valores sociales. Y la tercera categoría, valores éticos. Los valores éticos son aquellos precisamente que nos dicen, respeta, aprende a ser responsable, cuida la integridad y la honestidad, porque sin ellos el sistema se cae. Y entonces tenemos que hacer un cambio primordial en la cultura mexicana, que ahí está plasmado en algunos elementos, de la pasividad a la actividad. La pasividad es el ahí se va. La pasividad es el salió mal, pues ni modo, ya saldrá mejor. La pasividad, la indiferencia a veces. En compromiso es el otro elemento. La indiferencia. No, yo no voy a poder. No, eso no. No es para mí. En lugar de decir, claro que sí, puedo, debo. La dependencia en interdependencia. Tengo que apoyarme en otros para conseguir lo que quiero. Los intereses superficiales en profundos. Fíjense que desde el conocimiento que tenemos de los demás, ¿cómo tenemos que profundizar en ello? Hoy en día, en esta sociedad digital, las relaciones humanas se vuelven más superficiales. Claro que hay quien presume, pero si tengo 3,000 amigos en Facebook, pues sí. Pero realmente, ¿son amigos? Habría que preguntarse. Entonces, intereses superficiales. Fíjense ustedes cómo tenemos que desarrollar, a veces mejorar nuestra propia comunicación. ¿Cómo la hemos vuelto tan superficial? Dos personas que se encuentran y platican y no se dice nada. ¿Qué has hecho por lo mismo? ¿Qué hay de nuevo? Pues nada. ¿A dónde vas? Aquí nomás. Me voy porque tengo un pendiente. Y las personas hablaron y no se dijeron nada. Claro que basta que una le diga a la otra, ¿supiste? Sí, claro. Claro. Entramos en otro nivel de comunicación. ¿No? Pero di tú primero. Entonces, hay que ir a lo profundo. La competencia intergrupal en ayuda solidaria. Es bien importante. Hay que saber competir, pero hay también que saber colaborar. Son los dos opuestos necesarios. Y esa colaboración es primordial y fundamental. Y los controles en autocontrol. Estamos acostumbrados a que hacemos las cosas porque nos vigilan, porque nos controlan, porque tengo que rendir cuentas, porque tengo que checar. Y lo verdaderamente importante en el ser humano para su crecimiento y desarrollo es el autocontrol. Yo decido. Yo decido. Y ese es un reto. Y es un reto porque finalmente depende de nuestro compromiso, de nuestra madurez, y obviamente el ser humano para crecer tiene que desarrollar esas dimensiones de autocontrol. Las decisiones las asume desde su propia vida, con sus propias posibilidades y sus propios riesgos. No necesito, evidentemente, que otros me vigilen para portarme bien. Y verdaderamente en la educación, dar espacios para el autocontrol es muy importante. ¿Qué debo hacer? Tú decides. ¿Hasta dónde debo llegar? Tú proponlo. Ya no es otro el que me dice qué, cómo, dónde, cuándo, ¿no? Tú decides. Esa es la gran transformación. Saber dirigirse a sí mismo. Ese es el autocontrol.
Muy bien. Y bueno, los factores clave para la mejora de la escuela creo que son importantes y trascendentes, pues en primer lugar la escuela es centro del cambio. Hoy estamos formando los ciudadanos que estarán dirigiendo este país en un futuro. La siembra es hacia el futuro, claro. Pero evidentemente el cambio es, tenemos que ayudar a que los seres humanos potencialicen sus capacidades para que sean lo mejor de sí mismos. Que no se queden en medianías. El cambio de quién depende de los profesores. ¿De quién depende de los profesores? Sin ello no hay transformación. Los estudios internacionales investigan múltiples variables para decir de qué depende verdaderamente el cambio del profesor. Un profesor que entusiasme, no solo controle. Un profesor que logre que los alumnos se comprometan por sí mismos. Un profesor que dé libertad, pero con responsabilidad. Y eso evidentemente es la verdadera tarea educativa. La verdadera tarea educativa. Y el papel determinante de la dirección. Una escuela cambia en función del director. Yo lo he visto muchas veces. Muchas veces. El director es la clave. Las instalaciones son las mismas, los maestros son los mismos, los alumnos pueden ser los mismos, pero el director puede hacer un gran factor de crecimiento y de desarrollo. Potencializa la escuela. La escuela como comunidad de aprendizaje, importantísimo. Verdaderamente promover el verdadero aprendizaje. Cuando compartimos, hacemos espacios de diálogo, vemos que la educación no solamente son las actividades académicas, sino también extraacadémicas. Es un centro que vive la escuela y que vibra y que se puede transformar y que se potencializa. Fundamental, es una comunidad de aprendizaje. ¿Y aprender de qué? De todo y de todos. De todo y de todos. Hay que enseñar a nuestros alumnos que en la vida hay que aprender de los éxitos y de los fracasos. Hay que aprender de los aciertos y de los equívocos. Hay que aprender de los buenos y de los malos ratos. De todo hay que aprender. Pero entonces en el espacio precisamente académico y en el espacio de la escuela, desarrollemos esa dimensión de aprendizaje. Y logremos algo que todavía nos falta camino por recorrer, pero que las pistas están por ahí. Desarrollemos en nuestros centros educativos una pedagogía del interés. Hagamos interesante aquello que enseñamos. Eso potencializa definitivamente los logros. Y cambiar la forma de enseñar y de aprender. Yo recuerdo que cuando empecé a dar clases, hace ya un buen número de años, no digo cuántos porque me van a calcular la edad, pero me acuerdo que yo estaba en mi primer semestre. En mi primer semestre. Y un día terminé mi clase y caminando por un pasillo, me encontré a otro colega que ya tenía muchos años, más que yo en esa tarea. Y de pronto me preguntó casualmente, así en el pasillo, ¿de dónde vienes? Pues de enseñar tal materia. Y entonces me hizo una pregunta clave. ¿Y los alumnos aprendieron? Ah, no sé. No sé. Yo fui y les enseñé. Y los alumnos aprendieron. Me cambió el switch. Ah, entonces lo que importa es que aprendan. No que yo les enseñe, sino que aprendan. De ahí en adelante
mi forma de trabajar con los alumnos fue distinta. Porque lo importante es que los alumnos aprendan. Esa es la gran diferencia. Obviamente, tenemos que darnos cuenta que también hay que pensar en los retos más relevantes para las organizaciones. Y que las sintetizo en 3. Desarrollar el trabajo colaborativo. En todos los centros educativos, desde la educación básica hasta el posgrado, esto no se da. El trabajo colaborativo. ¿Qué hacen mis colegas? ¿Cómo trabajan? ¿Qué hay de nuevo? Pues nada. Cuidado. No intercambiamos experiencias. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Qué te dio resultado? Cuando hace ya algunos años trabajamos un curso que se llama Valores para el Ejercicio Profesional, que di durante 17 años, hacíamos cada semestre una reunión de los profesores. Salud. Y fíjense algo muy importante. Los profesores, teníamos ahí un espacio en esa reunión de 25, 30 profesores. ¿Cuáles fueron las estrategias que mejor te resultaron en tu curso? Con el mismo programa, con los mismos materiales, ¿qué te funcionó? Y aprendíamos mucho. Pues yo le hice de esta manera. Y yo les encargué esto otro. Ah, ok, qué bien. Y entonces documentábamos esas experiencias. ¿Y qué hacíamos? Pues obviamente cada uno crecíamos muchísimo en relación al trabajo colaborativo. Aprender unos de otros, aprender de la experiencia propia, de lo que nos sucede, de lo que hacemos. ¿Por qué esto sí me funcionó? ¿Por qué esto no resultó? Y a veces lo podemos hacer en cada sesión, lo podemos hacer cada mes o al final de un ciclo escolar. ¿Cuáles son los 3 aciertos y cuáles son las 3 áreas de oportunidad? Aprender de la experiencia. La experiencia, fíjense, muy importante, no es lo que nos sucede, como normalmente se piensa. La experiencia es aquello que hacemos con lo que nos sucede. Esa es la gran diferencia. A lo mejor aquello que me sucedió fue un error, un equívoco. ¿Qué hice con ello? ¿Qué aprendí? ¿Cómo reinventé esa tarea? ¿Cómo la reconstruí? Esa es la gran diferencia. No es lo que nos sucede, lo que hacemos con lo que nos sucede. Y entonces ir nosotros documentando las buenas prácticas. Toda actividad, incluyendo la docente, por supuesto, tiene buenas prácticas. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Y esas buenas prácticas son valiosísimas, porque son las cosas que funcionan. Y tenemos que darnos cuenta por qué funcionan y cómo irlas enriqueciendo y mejorando y renovando. Y promover siempre la mejora continua. Fundamental. Hacer siempre algo por mejorar lo que hacemos, cómo trabajamos, cómo desarrollamos nuestra materia, nuestro curso. ¿verdad? Y entonces ese aprendizaje es sumamente valioso. Bueno, pues les diría que como conclusión hay también una fórmula evidentemente que vamos a retomar muy rápidamente, que es la que se refiere a las organizaciones. ¿Podemos aspirar a ser competitivo en las organizaciones? Pues claro que sí. Y la organización es otra cosa más que una entidad organizada, evidentemente donde múltiples voluntades se conjugan con un propósito y meta común.
Pero les diría, en síntesis, que las organizaciones no pueden ser competentes y competitivas si no parten de la contribución de cada uno de ustedes. La suma de todas esas voluntades y propósitos de hacer mejor las cosas es lo que hace y genera el cambio. Es lo que hace la transformación. Y creo que el extraordinario reto que tenemos precisamente, y se los vuelvo a repetir, es darnos cuenta que entre manos está no el transmitir solo información. Entre manos no está solamente enseñarle a alguien algo que no sabía, sino hacer de ese alguien que no existía. Ese es el gran reto que tenemos todos los profesores. Y ojalá que este curso nos ayude a encontrar pistas para saber cómo lograrlo y cómo conseguirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables.